Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a vuestro programa de Par en Par. Estos días hemos tenido una importante visita en nuestra diócesis, la del arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello. Hoy os contamos qué le trajo por tierras alicantinas, pero además os hemos preparado más contenidos de actualidad diocesana. Esta semana nos centramos en la visita de Monseñor Luis Argüello a nuestra diócesis de Orihuela, Alicante. Durante 2 jornadas estuvo presentando el documento El Dios fiel mantiene su alianza, que expone diversos temas de la sociedad actual. Después nos iremos hasta Roma para conocer las últimas noticias de la Iglesia Universal y del Papa Francisco. En nuestro espacio de actualidad diocesana estaremos en la formación de ITIO, centrada en la oración para adolescentes, o conoceremos más sobre los talleres de doctrina social de la Iglesia que organiza nuestra diócesis en Elche. Antes de todo eso, nuestro obispo don José Ignacio Munilla abre nuestro espacio con su saludo habitual. En Jerusalén, en Nazaret, en Belén, en los santos lugares, os hemos tenido a todos presentes. ¿Por qué digo esto así de arranque? Bueno, porque estamos recién retornados de una peregrinación a Tierra Santa, en la que con un grupo de 34 sacerdotes de Valencia y también de Alicante, pues allí, en aquellos santos lugares, hemos hecho unos ejercicios espirituales. Y os hemos tenido a toda la diócesis allí presentes. Con mucha frecuencia hemos mentado a tantas parroquias, a tantos fieles, asociaciones. Hemos orado por todos vosotros. Y además también voy a decir que la sombra de Alicante, de Orihuela Alicante, es muy larga, y en aquellos santos lugares nos hemos encontrado con peregrinos de Altea, con peregrinos de Pilar de la Horadada y de otros lugares de nuestra diócesis. Sí, ha sido un regalo ver cómo hay un gran deseo también de conocer mejor a Jesús visitando los lugares en los que Él vivió. Nuestra diócesis son 5 los sacerdotes que tienen pues una titulación que les capacita para poder ser guías en Tierra Santa, y tenéis pues unas posibilidades muy diversas para poder peregrinar a Tierra Santa. Os animo a ello. Pero también miremos al futuro, y estamos en el octavario por la unidad de los cristianos. 8 días en los que se reza intensamente para que seamos todos uno, todos los cristianos, católicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos, para que todos seamos uno. Y el día 25 de enero, día de la conversión de San Pablo, ese día se clausura el octavario de la unidad. Lo haremos en la parroquia del Salvador de Alicante, en una celebración. Pero quiero deciros una palabra para intentar subrayar por qué es tan importante esta apuesta por la unidad de los cristianos. Jesús dice en el discurso después de la última cena: Padre, que todos sean uno. Jesús se dirige a Dios Padre rezando para que seamos uno, para que así el mundo pueda creer. Si estamos unidos, obviamente somos mucho más fidedignos, es más fácil creer en un mensaje que se predica con unidad, ¿no? Por eso estamos empeñados en ello, y el ecumenismo pues tiene muchos niveles, y obviamente ahí pues tiene que haber también responsables de las iglesias que hablen entre ellos. Que hablen no tanto para buscar una especie de punto intermedio, tú cedes en esto, yo cedo en lo otro. No, la fe no es algo que se regatea, no se regatea en la fe, no para llegar a un acuerdo, sino para ir a los evangelios, para ir a la tradición, ¿no?, de los primeros siglos de la Iglesia, antes de que allí estábamos divididos entre los cristianos, y descubrir dónde está lo que nos une, qué es lo originario, lo auténtico, lo que ha nacido de Jesucristo, y así saber distinguir cuáles son pues las cosas que posteriormente nos han dividido. Ellos son los responsables de ese diálogo ecuménico, pero nosotros, a nuestro nivel, en una diócesis como la nuestra, en la que también tenemos pues muchos cristianos de otras confesiones aparte de la católica, creo que en nuestro encuentro pues con los cristianos ortodoxos, con los cristianos pues evangélicos, protestantes, etcétera, anglicanos, en nuestro encuentro con ellos pues tenemos que subrayar nuestra común condición de creyentes en Jesucristo. Porque también en nuestras actitudes, en nuestro querernos, amarnos, ¿no?, pues eso forma parte del ecumenismo, forma parte del ecumenismo. El ecumenismo es sumar en vez de restar.
y estamos en una tierra de profunda tradición católica, pero que hoy en día se ha convertido en un escaparate en el que vienen tantísimos cristianos de otras confesiones, y por eso estamos llamados a ser una diócesis profundamente ecuménica. Te invito a que todos oremos con la misma oración de Jesús, para que todos seamos uno, como el Padre y Jesús son una sola cosa. Hace unos meses, la Asamblea Plenaria aprobaba en Madrid un documento que este mes de enero ha visto la luz. Se trata de un pequeño libro que la Iglesia española usará en los próximos meses a modo de guía para discernir y trabajar en temas tan variados como la persona, la familia o la sociedad. El documento se llama El Dios fiel mantiene su alianza. En él encontramos reflexiones sobre los cambios sociales que estamos atravesando y que afectan a estamentos tan importantes como la familia. Los obispos, en ese documento que presentamos de persona, familia y sociedad, pues presentamos el modelo de familia que está en el Evangelio, ¿no? Lo que dijo Jesús y lo que es doctrina común a lo largo de los siglos, pues por parte de la Iglesia. Los obispos españoles han trabajado unidos para escribir estas líneas en las que se apuntan algunas claves y conclusiones sobre la actual situación política, cultural y social. El documento mira la realidad de la sociedad española, casi podríamos decir de la sociedad occidental, y cómo la persona se ha reducido a individuo, la familia ha implosionado en múltiples relaciones familiares y el bien común se ha reducido a interés. Estudiamos las causas culturales, legislativas, económicas, sociales, también las carencias eclesiales, para sobre todo, que es lo más importante del documento, hacer una propuesta de diálogo, de testimonio, de presencia en la vida pública, en el que demos ese testimonio, llegamos a esa propuesta de nuestra antropología, de nuestra comprensión de la familia y de estímulo a trabajar por el bien común, de una manera, eso sí, siempre interconectadas entre sí. Monseñor Luis Argüello ha sido el principal impulsor de este texto y precisamente el propio exsecretario de la Conferencia Episcopal ha sido el encargado de presentar en nuestra diócesis las claves del documento. La primera sesión tuvo lugar el martes 17 de enero en un salón de actos repleto y con la presencia destacada de secretariados y delegaciones diocesanas, que tomaron buena nota de la exposición para comenzar a trabajar en sus diferentes áreas. Bueno, yo creo que la principal conclusión es que caemos en un error si seguimos parcelando los problemas y la fuente de las situaciones y los retos que tenemos por delante. No hay una situación o unos retos sociales y otros políticos y otros de moral y otros de familia. Todos forman una unidad. Y lo más interesante es que la Iglesia tiene, a través de la reflexión y de la vivencia de la fe, en la respuesta trinitaria tiene, yo creo que la llave para afrontar. Nos ha gustado todo el tema de lo que es la desvinculación que hacemos, el individualismo, ¿no?, del que habla este documento. Y yo creo que es un elemento a tener en cuenta para ponerlo en práctica, de cómo nos vamos relacionando, de cómo vamos creando espacios donde hablar, donde dialogar sobre los problemas que afectan a las personas y sobre todo cómo condiciona el tema del trabajo, ¿no? Es algo que nosotros podemos trabajar desde las familias. Trabajar el vínculo matrimonial, trabajar el vínculo con los hijos, trabajar el vínculo que les ayude luego a ellos a vincularse socialmente, ¿no?, por ese bien común que él hablaba, ¿no? Yo creo que tenemos una tarea tremenda en las familias para hacer como dice el mismo documento, de intermediación entre la persona y la sociedad que va encaminada al bien común, ¿no? Lo que vamos a hacer es ponerlo en práctica en nuestra diócesis. Vamos a estudiarlo, a ver de qué manera lo vamos a trabajar, porque tenemos la suerte de que en nuestra diócesis hay muchos movimientos y muchos secretariados de laicos, ¿no? Entonces, eso es importante porque podemos dialogarlo entre todos. Pues vamos a trabajarlo en los distintos grupos parroquiales, en los distintos secretariados, y además que sea algo transversal. Tal es así que el primer paso que como diócesis vamos a dar es llevar este tema al Consejo Diocesano de Pastoral para que sea el mismo Consejo Diocesano el que haga propuestas concretas de trabajo en nuestra diócesis.
El documento incluye muchas propuestas también para los sacerdotes, que asistieron a un encuentro con Monseñor Argüello en el aula magna del obispado. Allí pudieron reflexionar en torno al texto y resolver algunas preguntas, además de hacer propuestas que serán recogidas por la propia Conferencia Episcopal. Nuestro obispo diocesano, don José Ignacio Munilla, hizo una invitación a acoger el documento. Vamos a procurar que le saquemos todo el provecho posible, empezando por mí mismo. Y cuando digo mí mismo es José Ignacio Munilla, ¿me explico? O sea, es sin que pensemos, si uno mismo lo recibe, si hace una recepción personal, ya vas a ver cómo en esa recepción personal se va a enriquecer tu predicación, se va a enriquecer tu manera de referirte a temas, se va a enriquecer tu lenguaje, tu reflexión, y posiblemente, además de enriquecerte tú, se te puedan sugerir ciertas ideas, y si hiciésemos esto, si hiciésemos lo otro, si hiciésemos un pequeño lugar, a mí sin duda me va a enriquecer. Con estas reflexiones, la Iglesia española quiere ser luz y guía, pero también pretende que sirva para abrir un diálogo con las personas y la sociedad. Una reflexión comunitaria que nos ayude en este cambio de época. El Papa dedicó su catequesis semanal a explicar cómo evangelizaba a Jesús. Dijo que fue un modelo insuperable por cómo anunciaba el reino de Dios con sus palabras y gestos. Durante la audiencia general se leyó la parábola de la oveja perdida. Francisco dijo que si buscamos una imagen para entender cómo era Jesús, él mismo explica que es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Gesù, in altre parole, non fa qualcosa per noi, ma dà tutto, dà la vita per noi. Il suo è un cuore pastorale, fa il pastore con tutti noi. El Papa explicó que este término, pastoral, se usa a menudo para hacer referencia a la labor de la Iglesia porque sigue el ejemplo de Jesús y que estar cercano a las personas con necesidad a veces metió a Jesús en apuros. Invitó a los cristianos a seguir su ejemplo y no rechazarlas. Gente che è un po' difficile o che è un po' difficoltosa per noi, ma è problema suo, che si arrangi. Ma Gesù mai ha detto questo, che si arrangi, mai. È andato lui a trovarlo, con tutti i marginati, con i peccatori. Era accusato di quello, stare con i peccatori, perché le portava proprio ai peccatori la salvezza di Dio. Francisco explicó que la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo son especialmente valiosas para quienes quieran evangelizar. Invitó a leerlas a menudo y advirtió de que llevar a Dios a los demás a veces implica sufrir y arriesgar. Il cuore pastorale soffre, il cuore pastorale rischia. Soffre, sì. Dio soffre per chi se ne va e mentre lo piange lo ama ancora di più. Ma in risposta a questa sofferenza non si chiude, bensì rischia. El Papa dijo que al igual que Jesús echa de menos a las personas que se alejan de la Iglesia, los cristianos no deben juzgarlas, sino darles ellos mismos testimonio de que Dios los ama, sin hacer proselitismo, algo que definió como pagano. Por último, Francisco rezó por la guerra en Ucrania y las víctimas de un último ataque. Sabato scorso un nuovo attacco missilistico ha causato molte vittime civili, tra cui bambini. Faccio mio il dolore straziante dei familiari. Le immagini e le testimonianze di questo tragico episodio sono un forte appello a tutte le coscienze. Non si può rimanere indifferenti. Francisco también rezó por las víctimas de un atentado en República Democrática del Congo, país al que viajará al final del mes. El 18 de enero arranca la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, número 56. Busca animar a las diferentes confesiones cristianas a reflexionar sobre la unidad en la diversidad. In questi giorni preghiamo concordi affinché si compia il desiderio di Gesù, che tutti siano una sola cosa, l'unità, che sempre è superiore al conflitto. El lema de este año es aprender a hacer el bien, buscar la justicia. Comunidades de toda Roma celebrarán vigilias de oración el jueves 19 de enero.
La principal se celebrará en la parroquia de Santa María delle Grazie al Trionfale. A lo largo de la semana habrá diferentes iniciativas en la Ciudad Eterna, incluida una oración solemne con el patriarca ortodoxo de Alejandría, Teodoro, el 20 de enero en la iglesia de Santa María en Trastevere. Al final de la semana, el Papa Francisco rezará las vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros con líderes de otras confesiones religiosas. Francisco se reunió con los estudiantes del Pontificio Colegio Norteamericano. Forman en Roma a los seminaristas de Estados Unidos. I giovani che sono venuti qui dai lontani lidi di America, guardando il Colle Vaticano, rafforzano la loro fede e il loro amore per il Pontefice romano. El Papa les dijo que los 3 elementos más importantes para la formación de un sacerdote son el diálogo, la comunión y la misión. Les invitó a cuidar el diálogo hablando a diario con Jesús a través de la oración, la meditación de la palabra de Dios, el acompañamiento espiritual y el silencio ante el sagrario. Para vivir en comunión, les pidió estar atentos a las diferentes formas de vivir la fe que pueden encontrar en una ciudad llena de vocaciones como Roma. Durante i vostri anni a Roma vi invito a tenere gli occhi aperti, sia sul mistero dell'unità della Chiesa, manifestata nella legittima diversità, ma vissuta nell'unicità della fede. Al terminar el Ángelus, el Papa hizo un anuncio. Dijo que tanto la sinodalidad como la unidad de los cristianos son 2 objetivos que busca la Iglesia y que están relacionados entre sí. Perciò colgo questa occasione per annunciare che sabato 30 settembre prossimo in piazza San Pietro avrà luogo una veglia ecumenica di preghiera con la quale affideremo a Dio i lavori della 16ª Assemblea Generale Ordinaria del Sínodo dei Vescovi. Francisco también señaló que para los jóvenes que acudan habrá un programa especial durante esos días del que se encargará la comunidad de ETC. Minutos antes, el Papa había comentado la actitud humilde de Juan el Bautista, quien evitó todo afán de protagonismo y supo hacerse a un lado para dar espacio a Jesús. Farsi da parte, imparare a congedarsi. Ho fatto questa missione, ho fatto questo incontro, mi faccio da parte e lascio posto al Signore. Imparare a farsi da parte, non prendere qualcosa come un contraccambio per noi. Al terminar el Ángelus, el Papa dirigió un saludo particular a 2 grupos, uno italiano venido de Sicilia y otro español venido de Murcia. El pasado sábado 14 de enero, el Secretariado Diocesano de Catequesis volvía a impartir una jornada de formación dentro del proyecto ITIO, enfocado a niños y adolescentes. Como tema principal en esta ocasión, la oración. El encuentro con Cristo por medio de la oración, como nos contaba Susana Martínez, encargada de impartir la charla principal de la mañana. Pues tratar con el Señor, hablar con Él, ¿no? Como decía Santa Teresa, tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Pues eso, poner a los adolescentes delante del Señor y orar con ellos. Orar nosotros y que ellos puedan encontrarse con el Señor es como la base, ¿no?, de toda la catequesis. Hemos estado viendo dentro del Directorio General de Catequesis, dentro del Catecismo de la Iglesia Católica, como pues la finalidad de la catequesis, ¿no?, ese encuentro con el Señor, y la finalidad de las catequesis de ITIO, ¿no?, ese mismo encuentro. En su exposición, Susana hacía referencia a esta necesidad de encuentro con el Señor, no solo para los niños y adolescentes, sino también para los catequistas que les acompañan. Pues ese encuentro que ellos puedan tener con el Señor, y tenemos que tratar de hacer lo que sea para que se dé ese encuentro. Mirad, somos como los que tienen que presentar las ovejas al pastor, ¿no?, porque el pastor ya conoce a las ovejas, pero es como que las ovejas conozcan al pastor, ¿no? Además, todos los asistentes pudieron participar por medio de una dinámica en grupo, en la que se ponía a los niños en el centro de todo, para guiarles en ese camino hacia Cristo por medio de la oración. Bueno, la dinámica ha sido muy divertida, porque les he pedido que ellos hicieran un poco una descripción, lo que podría decir la sociedad así, pues en general, los jóvenes, pues, o los adolescentes, ¿no?, inconstantes, son maleducados, o están metidos ahí en las redes sociales y no hacen caso a nadie, y despóticos, y bueno, y luego les he puesto unas frases que decían más o menos lo mismo, pero que estaban escritas, pues una de Síodo, ¿no?, del año 400. Rebelde, les cuesta aceptar normas. Los adultos a veces no se lo sabemos presentar en su lenguaje, son pasotas,
inquietos, curiosos, dispersos, emotivos. Los jóvenes, los adolescentes son los mismos ayer, hoy y siempre, ¿no? Como Cristo, porque es un periodo la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hincarle el diente a esto de ponerse a rezar con ellos, porque es deseo de Dios y lo anhelan el corazón de todos los adolescentes. Y es que, como explica la propia Susana Martínez, la oración no puede faltar en el directorio de Itio, precisamente porque es Cristo quien pide encontrarse con nosotros de esta manera. Como dice también el catecismo, en una frase muy bonita de San Agustín, que es el deseo que tiene Dios de encontrarse con el hombre y el deseo que hay en el hombre también de ese amor de Dios. Y dice el catecismo algo muy bonito, dice, aunque no lo sepa. Pues ¿cuántos de nuestros adolescentes no lo saben, ¿no? Pero que desean y quieren ese amor de Dios y reconocerlo como pues quien más les ama, quien más les valora tal y como son, un amor que perdona sin límites, que aguanta sin límites, que espera mucho de ellos sin límites. Y pues cómo no poner a los adolescentes a orar y a ponerles en contacto con el Señor cuando es el mismo Señor el que lo desea, ¿no? El sínodo continúa su caminar, contigo y con todos. Ahora estamos en la fase continental y todos seguimos implicados. El documento sinodal vuelve a las diócesis, a las congregaciones, a los movimientos y a los grupos. Lo hace con un título que es una llamada de atención de Dios a su pueblo. Ensancha el espacio de tu tienda. Esta tienda, la Iglesia, es un espacio de comunión, un lugar de participación y una base para la misión. Nos toca articular las palabras clave del camino sinodal con los frutos de la escucha del pueblo de Dios para renovar el compromiso con la misión. En este caminar juntos, todos somos necesarios. Laicos, sacerdotes, consagrados y obispos, cada uno con su modo de ser y con su modo de hacer. Con la escucha, con la oración, con el discernimiento. Anímate a participar. Ensancha el espacio de esta tienda. La Iglesia entra de lleno estos días en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Desde este pasado miércoles 18 de enero hasta el próximo día 25, los consejos ecuménicos de las iglesias cristianas preparan materiales y lecturas para la celebración del octavario, en esta ocasión bajo el lema «Haz el bien, busca la justicia». Estamos iniciando, hoy comenzamos día 18 de enero, hasta el día 25 de enero, esa semana es la semana del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Este octavario consiste en unirnos todos los cristianos para rezar, para orar, para que un día sea posible y sea visible también esa unidad de todos los cristianos, que en definitiva es lo que motiva la semana, es la oración que Jesús hace al Padre, diciendo que todos sean uno como tú y yo somos uno. Ese es el motor que nos une a rezar todos juntos para esa unidad que Dios quiera que un día pues sea, como digo, visible también. De esta manera comenzaba también en nuestra iglesia local. Desde la parroquia de San Pablo y Mártires de Nassau, la iglesia anglicana y la iglesia ortodoxa rumana y copta organizaban este inicio del octavario con la presencia también del resto de comunidades cristianas. Hermanos y hermanas, nos reunimos aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por las aguas del bautismo hemos llegado a ser miembros del cuerpo de Cristo. Sin embargo, el pecado ha provocado entre nosotros dolor y sufrimiento. No hemos logrado hacer el bien. No hemos buscado la justicia en momentos de severa opresión, ni hemos obedecido el mandato de Dios de cuidar a la viuda y al huérfano. Reflexionemos juntos sobre nuestras acciones o falta de acción y aprendamos a hacer el bien y buscar la justicia.
Necesitamos la gracia de Dios para superar nuestras divisiones y para superar los sistemas y estructuras que han contribuido a la fractura de nuestras comunidades. Nos reunimos para orar por el fortalecimiento de la unidad que experimentamos como cristianos y para abrir nuestros corazones para que podamos ser audaces en encontrar las riquezas de la inclusión y los tesoros de la diversidad entre nosotros. La parroquia ilicitana de San Antón lleva más de 5 años organizando encuentros y talleres de manera regular sobre doctrina social de la Iglesia. Se imparten cursos, charlas y exposiciones para saber aplicarla en el día a día. En la parroquia de San Antón de Elche llevamos ya una experiencia de 5 cursos en las que estamos haciendo unos talleres de doctrina social de la Iglesia. Queremos que la gente, los fieles, conozcan de una forma sencilla, de una forma práctica, qué nos dice la doctrina social de la Iglesia y cómo aplicar eso en nuestra vida, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Cómo nos orienta, nos da criterios para transformarla, para hacerla más cercana al reino de Dios. En todo este tiempo han sido muchos los temas a tratar. En la actualidad, por medio de la OAC y de la Pastoral del Trabajo de Orihuela Alicante, se profundiza en el mensaje del Papa Francisco a través de Fratelli Tutti. Bueno, se han tratado muchos temas, 5 años da para mucho, ¿no? Desde los primeros, que fue explicar en qué consiste la doctrina social de la Iglesia, un poco de su historia, cuáles son los principios que la rigen. Luego ya hemos empezado a hacer aplicaciones concretas, ¿no? Aplicaciones concretas en el mundo del trabajo, en la política, en la ecología, en distintos ámbitos de la sociedad, ¿no? Este último curso estamos profundizando en la Fratelli Tutti. La estamos tratando capítulo a capítulo y bueno, dentro de la programación que hemos hecho hay 2 charlas. Una es la de soñar juntos y la otra es una buena política. En ese sentido, el pasado jueves 12 de enero se contó con la presencia de Juan Conejero, consiliario de la OAC de Orihuela Alicante, quien impartió la conferencia Soñar Juntos, basada en la propuesta del Papa Francisco en Fratelli Tutti ya después de la pandemia. En esa charla se fueron desgranando punto por punto los diversos temas a los que hacer frente en nuestra sociedad, como señala el Santo Padre. Soñar en momentos de crisis, soñar una nueva economía, soñar la fraternidad o el protagonismo de las mujeres. Lo que es cierto es que es soñar para mejorar el mundo, porque a veces nos quedamos mucho en ver una realidad que nos hunde, o quedarnos en estudiar, y nos falta el soñar, el pensar más allá de lo que incluso yo puedo alcanzar. Lo que dice el Papa de iniciar procesos. El soñar me ayuda, soñar con otros, como dice el Papa, a iniciar procesos. Es la doctrina social de nuestra Iglesia, es el camino para nuestro día a día, un sueño en el que todos debemos participar. El Papa dice que el gran tema es el trabajo. El trabajo nos afecta para bien y para mal a todas las personas y en todas las facetas de nuestra vida, cuando lo tenemos y cuando no lo tenemos. Es muy importante que los creyentes, los trabajadores, nos situemos ante el trabajo, sepamos cómo afecta a nuestras vidas y sepamos qué debemos introducir en la dinámica del trabajo para que éste sea creativo, para que éste nos ayude a madurar como personas y para que cree una sociedad más justa en la que todos podamos vivir conforme a los deseos de Dios. En nuestros sueños se está metiendo el sueño de Dios y así estamos llamados a participar en grandes procesos de cambio.
Llega el momento de deciros adiós y de recordaros que la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos continúa en marcha hasta el día 25 en nuestra diócesis. Se han preparado para los próximos 3 días eucaristías diferentes entre Calpe y Alicante. Os invitamos a seguir unidos en oración y a volver de nuevo a esta cita semanal con la actualidad de la Iglesia en Orihuela, Alicante. Hasta entonces, sed felices y cuidaos mucho.